La vida de cada uno de ustedes, vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor nos hable después de esta alabanza, después de este tiempo de adoración. Así que vamos a orar. Padre, gracias Señor por este momento de adoración, Señor, de alabanza. Tú eres digno de recibirla siempre, en todo momento, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos direcciones, Señor. Si hay alguien en esta noche en el cual, Señor, tienes palabra de vida, que así sea, Padre. Llénanos de tu poder, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Toma el control absoluto de este momento, Señor. En el nombre de tu Hijo amado y Jesús. Y decimos, amén. Querida iglesia, amados hermanos, estamos viendo el principio eclesiástico. Seguimos en ese principio. Ya vimos que la iglesia es la novia de Cristo. La semana pasada vimos que es la familia de la fe y vamos a seguir viendo cuáles son los significados de la iglesia en el principio eclesiástico. Hoy vamos a ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo la iglesia y cada uno somos los miembros. Como título le puse la iglesia real o la iglesia ideal. ¿Qué es mejor? ¿Ser una iglesia ideal o ser la iglesia real que somos? Hace un tiempo atrás, con la gran necesidad de saber cuál es el estado espiritual, cuál es la salud espiritual de la iglesia, yo hice una encuesta a la mayoría de la iglesia. No sé cuántos se acuerdan que le hice una encuesta. Muchos me decían, pasó ese examen. Le decía, no, hermana, solamente es una encuesta. Me gustaría saber cómo está su estado espiritual. En las 25 preguntas, yo me iba a dar cuenta cuál era el estado, cuál era la salud espiritual de la iglesia. Fíjense que me fue muy bien en la encuesta, porque a raíz de eso yo pude ver, conocer y saber cuáles son sus necesidades. Yo me di cuenta que varios de ustedes no se saben o no se sabían mínimo 3 versículos de memoria. Yo les decía en la encuesta, escríbame 3 versículos de memoria. Y no, muchos no sabíamos o no sabemos todavía versículos de memoria que realmente necesitamos. Acuérdense que son textos manzana. ¿Se acuerdan que una manzana es fácil de comer? Esos textos nos iban a servir para cualquier necesidad de cualquier persona. Un texto manzana, ¿quién se acuerda? Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un texto manzana, un texto fácil de digerir, es un texto fácil de compartir. Otro texto manzana, Filipenses 4:13, ¿verdad? Juan 3:16. Son versículos sencillos, fáciles, que son importantes que nos aprendemos y que la iglesia sepa para cualquier momento poder usarlos y compartirlos. Entonces, esa encuesta pues me dio luz para saber cómo impulsarlos a ustedes en los estudios a poder memorizar textos bíblicos, que es muy importante, poder atesorar esos textos bíblicos, porque muchas veces nosotros mismos los vamos a usar para nosotros, ¿sí? También, bueno, una serie de respuestas que me ayudó a saber cómo estaba usted espiritualmente o la iglesia en general. Eso me ayudaba para poder ayudarlos a ustedes, para poder guiarlos, instruirlos, porque nuestro mayor interés como iglesia es su vida espiritual. ¿Sí? Es muy importante que todos juntos crezcamos, ¿sí?, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros apliquemos lo que aprendamos. Eso es muy importante. Por eso en esta noche, hermanos, vamos a descubrir la importancia de la salud del cuerpo de Cristo. Es muy importante cómo estamos espiritualmente, qué tan sano está el cuerpo de Cristo como iglesia, qué tan fortalecidos estamos en el Señor, porque hay muchas circunstancias, muchas situaciones que llevan a la enfermedad al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y luego pasan circunstancias que muchos conocemos. En esta carta que vamos a estar viendo de 1 Corintios, uno de los principios y reglas de la interpretación es hacerle preguntas al texto para poder saber cuál es el sentido del texto. Los que hacemos los devocionales saben de lo que me estoy refiriendo.
Al texto hay que preguntarle, ¿para qué fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuál es el sentido del texto? ¿Qué aprendemos de lo que Pablo quiere decirnos en Corintios? ¿Cuál es el propósito del texto? Todo eso nos va a llevar a poder comprender el evento que vamos a estar viendo en esta noche. Vamos a ver el versículo clave. Es el versículo 27 de 1 Corintios 12. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, ustedes, ¿sí? Nosotros, 1 Corintios 12, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es un solo cuerpo con muchos miembros. Ahora, ¿por qué fue escrito? Pues le digo, hay que hacerle preguntas al texto de Corintios 12. ¿Por qué fue escrito el 12? Fíjense que el capítulo 11, un capítulo anterior, nos da luz de saber por qué se escribió el 12. En el versículo 17, 19 del capítulo 11, vean la circunstancia, la situación que estaba viviendo la iglesia. Dice así: al darle las siguientes instrucciones, el capítulo 11, Jade. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más que perjuicios que beneficios. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, ¿hay qué? Divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto, dice su pastor, hasta cierto punto lo creo. ¿Los conocía o no los conocía? Claro que el apóstol Pablo conocía a la iglesia de Corintios, y un capítulo antes nos muestra la situación y las circunstancias del por qué escribe el 12 y cuál es el sentido del texto. Es que habían problemas, habían divisiones cuando se reunían como iglesia, y eso causaba en cierta manera una enfermedad a la iglesia. No había un gozo, no había alegría, no estaban pasando momentos agradables, estaban enfermos espiritualmente. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes. Pablo dice, miren, los conozco a ustedes, y esto pasa porque hay un grupo de personas, un grupo sectarios entre ustedes, sectas. Se había introducido a la iglesia de Corintios para que se demuestren quienes cuentan con la aprobación de Dios. El capítulo 12, vamos ahora a regresarnos al capítulo 12 ahí mismo, continúa en el versículo 24, más adelante, Jade. Ajá, ahí. Dice también lo mismo, el sentido del por qué fue escrito. Mientras que los más presentables no requieren trato especial, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya ¿qué? División en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Había una situación allí. El por cual Pablo escribió el capítulo 12 es porque había una situación, una circunstancia, había una iglesia real, todo lo contrario de una iglesia ideal a lo que Cristo quiere. Vamos a responder ciertas preguntas. ¿Por qué fue escrita la carta de 1 Corintios capítulo 12? Para solucionar un problema. ¿Sí? Siempre que hay un problema, hay que buscarle una solución. Siempre. Si no podemos darle la vuelta al problema, hay que confrontar siempre los problemas. Y por eso Pablo escribe la carta de 1 Corintios, para poder solucionar eso. ¿Para qué, pastor? Para que la iglesia entienda su propósito. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Imagínense que nosotros nos reunamos solamente para crear conflictos, divisiones, chismes, circunstancias. Eso era lo que estaba viviendo. La iglesia de Corintios no estaba entendiendo cuál era su propósito. Venimos a gozarnos, venimos a adorar, venimos a alabar a Dios, venimos a poder alimentarnos de la palabra de Dios, y no venimos a nada más que eso, a poder darle la gloria y la honra al Señor.
pero la iglesia de Corintios no lo estaba haciendo. Entonces, ¿para qué fue escrita la carta? Para que la iglesia entienda su propósito. ¿Cuál fue el sentido de la carta? El sentido de la carta era que entendiera su rol como iglesia. La iglesia tiene un rol que cumplir y la iglesia de Corintios no lo estaba cumpliendo, ¿sí? Necesitaba recapacitar. ¿Qué aprendemos entonces, pastor, de esta carta? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué tan saludable estamos nosotros como iglesia? ¿Qué tan expuestos estamos nosotros como iglesia? ¿Cuál era el propósito de la carta? Ayudarlos a ver su error y corregirlos. Ayudar a la iglesia de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 en adelante, Pablo les dice, no me pesa, la versión NTV dice, no me pesa haberles enviado esta carta tan severa o tan dura, porque esta carta los llevó a cambiar su conducta, y esa conducta los llevó al arrepentimiento que les trae salvación. Entonces la iglesia de Corintios, a pesar de que era muy conflictiva, a pesar de que había muchas divisiones, Pablo los amaba y siempre los corregía, siempre los exhortaba para que pudieran ver sus errores y poder corregirlos. En esta noche, amados hermanos, vamos a aprender 3 consejos en este mismo texto. 3 consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corintios, que nos pueden servir a nosotros, ¿sí? Para no caer en esos mismos errores. Es muy importante que nosotros esos 3 consejos los llevemos a la casa, los llevemos al trabajo, jóvenes los lleven a la escuela. Lo que aprendemos en la iglesia es para ponerlo en práctica en cualquier lugar fuera de la iglesia. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que es aplicable en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. El primer punto es saber que todos somos útiles como miembros del cuerpo de Cristo. Es importante que aquí nadie se sienta aparte, que nadie se sienta útil. Todos son muy importantes. Hoy venía corriendo yo para llegar puntual, traje la computadora y le dejé la llave a Sarita. Le dije, ¿sabes qué, mija? Abre toda la reja, abre las puertas, abre todo. ¿Sí? Todos somos útiles. Todos podemos hacer algo. Llego, le digo a Jorge, ¿ya habías puesto la computadora, Jorge? Sí, ya cuando venga yo debe estar la computadora puesto. Todos somos útiles, hermanos. El punto es saber que somos útiles. Es saber que podemos hacer las cosas. Nadie debe de pensar que no somos útiles en la iglesia. Y lo mismo es aplicable en su casa, lo mismo es aplicable en su trabajo y lo mismo es aplicable en la escuela. Todos somos útiles si somos parte del cuerpo de Cristo, sabiendo que somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Sí? El alfarero es el Señor y Él nos va formando como vasijas útiles. Pero es necesario que lo sepamos, que realmente lo podamos aprender. ¿De dónde saca usted este concepto, pastor? En la misma carta, en el mismo capítulo, vean el versículo 15 en adelante. Dice, había una queja. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. ¿Sí? Usted puede decir, pastor, pues es que yo no hago nada, yo como no canto, yo como no dirijo. No. Usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es miembro activo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Se imagina quejándose la oreja? Es que como yo no estoy de frente, yo solamente estoy a un costado, yo no soy del cuerpo. No, claro, la oreja es parte del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿Se dan cuenta cómo Pablo trata de hacerles comprender a la iglesia la situación que estaban viviendo? En realidad, y esa es la parte importante que debemos aprender, pongan mucha atención acá, jóvenes. En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Dios nos colocó a cada uno de nosotros
en lugares específicos, como a Él bien le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo solamente es uno. Y la palabra clave es esa: Dios nos colocó a cada uno de nosotros como mejor le ha parecido a Él. Y hay 3 formas para nosotros saber si Dios nos ha colocado en el lugar indicado, ¿sí?, en la iglesia indicada, en el ministerio indicado. Fíjese bien y ponga mucha atención. Si usted tiene un ministerio donde Dios lo ha puesto y está, para saber que es Dios el que lo puso allí, usted debe de gustarle lo que usted hace y ser responsable en lo que usted está haciendo. Si Dios lo ha traído a esta iglesia, usted debe de alegrarse, gozarse y ser responsable con su iglesia, porque Dios le ha placido ponerle en este lugar y debe de gozarse en hacer lo que usted está haciendo. Ustedes saben que el 80% de nosotros somos servidores activos de la iglesia. Somos miembros activos y venimos a servir al Señor. Somos parte importante. Segundo factor importante que debe de identificar: identifique si lo que usted está haciendo es un don de parte de Dios o es un talento desarrollado. Identifique si lo que usted hace es un don de parte de Dios o es un talento desarrollado. La predicación para mí no es un don, en mi caso. Si ustedes ven predicar a mi pastor, yo considero que él tiene el don de la predicación. Para que yo pueda predicar como mi pastor, tuve que esforzarme y sigo esforzándome día tras día, desarrollando los mensajes, estudiando, capacitándome, y es un talento que yo he desarrollado, que no lo hago tan bien como mi pastor, pero tengo ese ánimo, ese deseo de poder llegar algún día a ser como mi pastor. Le explico otro ejemplo para que usted entienda cuál es un talento desarrollado o es un don. Un joven, yo conocí un muchachito, un niño de 5 años, para tocar la batería, sin que le dieran clases, sin que le enseñaran. Él solito, miren, se llama Moisés. Tocaba la batería desde muy chiquito. Nadie le enseñó. ¿Ese es un qué? Es un don. A alguien que le enseña, a alguien que aprende, es un talento desarrollado que puede llegar a ser como el joven que tiene un don, porque desarrolla su talento, se esfuerza. Entonces, si Dios lo ha colocado y lo ha puesto en un lugar en la iglesia de servicio, usted identifique que si es un don o es un talento desarrollado en el cual usted tiene que esforzarse más y más para poder hacerlo como si fuera ¿para quién? Para Dios y no para los hombres. Cuando no tenemos el don y tenemos que desarrollar los talentos, tenemos que esforzarnos más en poder hacerlo bien para el Señor, buscando siempre la excelencia. Y por último, ¿cómo puede usted identificar qué es el lugar y la iglesia donde Dios lo ha puesto? Usted es de bendición en lo que hace como persona. Usted tiene que ser de bendición en el área en el cual Dios lo ha puesto, o en la iglesia donde Dios lo ha o la ha traído. Que usted sea de bendición, sea un puente para bendecir a otras personas. Si usted no es de bendición en el lugar donde usted está ministerialmente, usted tiene que considerar y orar al Señor. Si usted no es de bendición en la iglesia donde usted está, usted tiene que considerar y orar al Señor. Pero eso es muy importante que usted considere esas 3 cosas para entender este versículo. A ver, Jade, vean ese versículo. En realidad, Dios colocó cada miembro en el cuerpo como mejor le pareció. Considere esos 3 puntos. Primero, ¿le gusta estar aquí? ¿Viene con gozo? ¿Viene con alegría? ¿Le gusta hacer lo que usted está haciendo para el Señor? Entonces es Dios que le colocó. Dios le trajo. Dios le ha traído. ¿Sí? Considere esto.
lo que usted va a hacer o lo que usted está haciendo es un don de parte de Dios, o se tiene que esforzar para desarrollar un talento en cualquier área ministerial, ya bien sea para los niños, ya bien sea en el grupo de alabanza, ya bien sea en la dirección, liderazgo, misiones, en cualquier área. Si Dios la ha puesto allá, considere si es un don que usted lo hace fácilmente o tiene que esforzarse más y más porque es para el Señor. Y por último, que sea de bendición porque Dios la ha puesto en ese lugar. Cualquiera que sea su posición, Dios ha considerado tenerla en el mejor lugar, que a Él le pareció. Solamente Él sabe por qué usted está aquí. Solamente Él sabe para qué usted está aquí. Solamente Él sabe cómo Él la va a usar a usted o lo va a usar. Solamente Él lo sabe, porque a Él le pareció. Y usted considere esas tres partes importantes. La salud de la iglesia, amados hermanos, va a depender de que usted sepa esos tres puntos. Es muy importante, sí, esos tres puntos, porque la salud de la iglesia es importante para nosotros. Yo por eso hice esa encuesta, para saber cómo está su salud espiritual. Imagínese que usted crea que la salvación se pierda. ¿Sí? Digo, es una de las preguntas que yo puse en la encuesta. ¿Sí? Entonces, la salud espiritual va a depender de esos tres puntos. Si usted es mano, trabaje arduamente. ¿Sí? Porque el cuerpo de Cristo son muchos miembros y algunos son manos. ¿Sí? Y si usted es mano, trabaje arduamente. Si usted es ojo, vigile. ¿Sí? Si la hermana se está durmiendo, hey, despiértela, vigile. Si usted es ojo, vigile. A los jóvenes que no se distraigan allá con los celulares. ¿Sí? Si usted es ojo, vigile. Si usted es oído, supervise. Sí, que no anden creando conflictos, ni chismes, ni divisiones. Si usted es oído del cuerpo de Cristo, supervise siempre. ¿Sí? Si usted es el corazón, viva fervientemente, gócese en el Señor y no falte, porque si falta, ¿qué va a pasar? ¿Sí? No vamos a tener corazón, no va a haber latido, no va a haber fervor. Entonces, usted diga, pastor, pues yo quiero ser pierna, quiero estar fuerte, firme en el Señor, quiero ser brazo para ayudar al prójimo y levantarlo, quiero ser boca para dar palabra de bendición, ¿sí? Y para poder testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Usted determine qué es lo que usted quiere ser en el cuerpo de Cristo. Y si bien Dios le place, Él le va a poner en ese mejor lugar. Amén. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple, esa es la parte que me gusta, cumple con los deberes de tu ministerio. Si ya Dios la ha puesto en un área, cumple con los deberes de tu ministerio, porque ya Dios le ha placido ponerte en ese lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir con los deberes de nuestro ministerio. Pase lo que pase, cualquier circunstancia, cualquier obstáculo, debemos cumplir con los deberes de nuestro ministerio. Si cada uno cumple con los deberes de sus ministerios, tendríamos el cuerpo de Cristo, ¿qué? Súper saludable. Hoy estaba allá atrás, estaba un poco triste ahorita, hermanos, ver a la mitad del ministerio de alabanza sentado, el otro mitad aquí arriba. No están cumpliendo con los deberes de su ministerio. ¿Qué hay que hacer, pastor? Esforzarse. Si no pueden ensayar los jueves, ensayen los viernes, si no los miércoles, si no los martes, pero vean la manera de cómo ensayar para que el domingo esté, ¿qué? Completo. El cuerpo de Cristo, el grupo de alabanza. Se ve bonito cuando todos están aquí al frente, ¿verdad? Pero cuando falta aquí un espacio, cuando falta otro, hay una palabra en maya, no sé si sea la correcta. ¿Se ve en pirish? No sé cómo le dicen por allá. Se ve incompleto. No es esa palabra. Ah, ok. Disculpen si es una palabra mala entonces. Sí.
Se ve incompleto. Así pasa con el cuerpo de Cristo, así pasa cuando la iglesia no viene completa. Sí, cuando la iglesia no está completa, así sucede. No nos estamos comprometiendo, no estamos cumpliendo con los deberes de nuestro ministerio. Vamos al segundo punto. Ese fue el primer punto. ¿Cuál fue el primer punto? Saber que todos somos útiles. Saber que todos somos útiles. Y eso aplica en la casa, en la escuela, en el trabajo. Esfuércese para ser de bendición en cualquier área que Dios lo ponga. Segundo punto, caminar juntos en el Espíritu. Y es que el mismo texto me marca la regla. Yo no puedo desviarme a querer predicar otra cosa. Yo quisiera predicar muchas cosas en el tema de la iglesia, pero cuando me someto a la palabra de Dios, tengo que estar allí. Sí, la misma palabra de Dios nos determina de qué debemos de hablar. No puedo hablar lo que yo quiera. Entonces, el segundo punto es caminar juntos en el mismo Espíritu. Vean la parte de Corintios 12, versículo 13. Dice así: todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo. Sí, todos debemos estar juntos en el mismo Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a permitir estar en una misma visión. Solamente el Espíritu Santo hace eso. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes conceptos, tenemos diferentes ideologías, tenemos diferentes filosofías, somos totalmente diferentes, todos aquí. Pero el Espíritu es el que nos va a guiar a tener la unidad, la visión, un mismo sentir. Solamente lo va a hacer el Espíritu Santo. Una misma dirección. Claro que también habita en nosotros el espíritu, ¿qué? Carnal, que dice la palabra que va en contra de lo espiritual. Sí, para que la iglesia esté saludable, todos nosotros debemos ser guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Nosotros estamos interesados como iglesia que usted sea parte, ¿sí?, del cuerpo de Cristo y sea lleno del Espíritu Santo. Esa es nuestra intención, hermano. ¿Sí? Que nosotros podamos ser direccionados por el Espíritu Santo y no direccionados por la carne. Porque la carne no quiere lo que el Espíritu desea. La carne quiere todo lo contrario. Es más, la carne está haciéndolos dormir algunos de aquí. Así como que, ay, pastor, estoy cansado. Es la carne. Que el Espíritu Santo lo despierte, que el Espíritu Santo lo aviva para que pueda usted comprender este concepto muy importante que es aplicable en cualquier área de nuestras vidas. Una persona que no vive bajo el Espíritu Santo, ¿saben algo, hermanos? Enferma al cuerpo de Cristo. Una persona carnal solamente está inclinado a hacer lo malo. La persona espiritual, hemos visto el domingo pasado, que está guiado bajo las cualidades del fruto del Espíritu Santo, que es todo lo contrario al espíritu carnal, todo lo antónimo. Una persona que no vive en el Espíritu Santo siempre anda inconforme en todo, no tiene un mismo sentir. La persona que no vive en el Espíritu Santo, todo lo mira mal. Sí, yo me acuerdo que una hermana decía: pastor, usted no usa Biblia. ¿Por qué no usa Biblia usted? Sí, sí es Biblia, hermano. De verdad, les prometo, es Biblia. Aquí está la palabra de Dios escrita y la proyectamos. Pero la persona que no vive en el Espíritu siempre está de mal humor, ¿sí? Todo le inconforma, le hace daño, todo se queja y no está en ese mismo Espíritu. Quizás no ha alcanzado la madurez espiritual. ¿Cuáles son las características para saber si estoy viviendo en el Espíritu? Debe de reflejarse en la vida de cada uno de nosotros para que así la iglesia esté saludable, que la iglesia sea la iglesia ideal, más que la iglesia real. Somos una iglesia real en busca de ser una iglesia ideal, una iglesia saludable, porque somos el cuerpo de Cristo. Mire, una de las características de saber si estamos viviendo en el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, es saber
o ver si estamos gozosos aquí en la iglesia. Que se vea ese regocijo, que se vea esa alegría, sí, que se vea ese contentamiento, que tengamos ese anhelo, ese deseo de poder alabar al Señor juntos en el mismo espíritu. Si usted está disfrutando y está anhelando participar en el cuerpo de Cristo, es una característica de vivir en el espíritu, que usted anhele, desee participar, servir, ser de bendición en su iglesia. Esta es su iglesia, hermano. Sí, hermano, hermana, esta es su iglesia, esta es su familia. Usted debe de protegerla, usted debe de amarla, usted debe de ayudarla en todo momento. Y debe de haber ese sentir en su corazón de poder siempre aportar, sí, en la medida de lo que usted pueda. Nos da mucho gusto. Vean, hermanos, esto ustedes lo hacen para las personas más necesitadas. Traemos 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, aceite. ¿Sí? Y si alguien aquí dice, pastor, yo tengo una necesidad, pásale, hermano, llévese la despensa. Porque ese es el anhelo, ese es el deseo que tenemos con la iglesia de ayudar al prójimo. Eso es vivir en el mismo espíritu. Eso es estar en el mismo sentir. Que nos mueva el Espíritu Santo, estar de acuerdo en todo. Porque alguien puede decir, no, pastor, usted los va a mal acostumbrar nada más. Alguien lo puede decir, ¿verdad? Son las personas que no están viviendo en ese mismo sentir de poder ser bendición para los demás. Esas son las características de los que vivimos en el Espíritu. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios, la misma iglesia, pero en el capítulo 1, desde el inicio, capítulo 1, versículo 10. Vean que hay un problema en la iglesia de Corintios, y ese es el punto de por qué la iglesia no estaba saludable. Desde el capítulo 1, Pablo resalta esa situación. Dice así: les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya, otra vez la palabra, divisiones. ¿Sí? Es algo muy común en las iglesias. ¿Cuántos hermanos, hermanas no se enojan? Ay, pues vámonos, vente, vámonos, hacemos un grupito, nos vamos a otra iglesia por allá. Sí, son las divisiones. Se han visto en muchas iglesias. Y Pablo ataca este punto desde el primer capítulo. Lo vemos en el capítulo 11, en el capítulo 12. Estaba la situación muy latente. Vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El deseo del apóstol Pablo siempre fue ese, que la iglesia viviera saludable, que sea una iglesia ideal, y sí, una iglesia real, ¿por qué no? Pero con los principios y valores bíblicos, poder estar en armonía, poder estar en unidad. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Vivir en un mismo sentir, hermanos, es ayudarse mutuamente, bendecirse unos a otros. Vean Pablo en otra iglesia, Filipenses 2:2, dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y qué bonito es esto, vivir en la casa. Que todos nosotros lleguemos a la casa y podamos tener esa alegría, sí, que podamos tener ese mismo parecer. ¿Saben qué le digo a mi esposa? ¿Qué quieres cenar, mi amor? Si me dice panuchos, yo no quiero panuchos, ¿qué creen? Pues panuchos comemos, aunque yo no quiera panuchos. ¿Sí? Porque estamos en ese mismo parecer. ¿Cuáles son los que no comieron barbacoa ayer? Hermano, ¿dónde están los que no les gustaron la barbacoa, verdad? Sí, faltó ese mismo parecer. Entonces, la idea es que lo podamos aplicar en la casa, que podamos vivir en alegría, en armonía, en ese mismo sentir, en ese mismo amor, en esa misma unidad y en ese mismo pensamiento. Que si el papá le dice no al niño, la mamá tiene que decir ¿qué? Pues no. Que haya esa misma unidad, ese mismo pensamiento. Que los esposos
puedan tener ese mismo acuerdo, que no haya yugo desigual en los hogares. Eso es lo que el apóstol Pablo siempre ha estado interesado en cualquier iglesia, Corintios, Filipenses, Macedonia, Colosenses, siempre iba direccionado ese mensaje. Y eso iba a producir una iglesia ideal y una iglesia saludable. Por último, hermanos, el tercer punto que podemos aplicar también en cualquier lugar, que seamos una iglesia saludable, nos va a llevar a ser una iglesia sensible. ¿De dónde saca eso, pastor? Del mismo texto. No puedo salirme de ese texto ni del tema. Tengo que mantenerme firme al texto. Es una regla de la interpretación. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. El mismo capítulo. Dice así: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Claro, ¿sí? Si la mamá de la hermana está sufriendo, hay que también compadecernos y sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Es el mismo concepto bíblico. Y si uno de ellos recibe honor, los demás alégrense con él. ¿Cuántos nos vamos a alegrar ya cuando se gradúe, Jorgito? ¿Verdad que sí? Ya está por graduarse, vamos a tener ingeniero en sistemas. Nos vamos a glorificar también, a honrar. Lo mismo pasa. Todo nos lleva a la unidad. Si se dan cuenta, todos los capítulos nos llevan al mismo sentido. No podemos ser indiferentes. No cabe en nosotros la empatía. No podemos ser, apáticos. No puede haber apatía. Debe de haber empatía, ¿sí? Entre unos a otros. Debemos de ver las necesidades que tenemos y poder ver la posibilidad de cómo ayudarnos. Eso es lo que Pablo siempre decía en sus cartas. No podemos hacernos de la vista, ¿qué? No sean así. ¿Sí? Es importante que nosotros siempre amemos al prójimo. Es un mandato de parte del Señor. ¿Sí? Que nuestro amor siempre nos lleve a acciones para el bienestar del prójimo. Son bases bíblicas, hermanos. El ser sensible nos va a llevar a permitir vivir saludablemente como iglesia. Porque hoy no vino la hermana de Isita, se sentía muy mal, le dolía mucho la cabeza. ¿Sí? Entonces el cuerpo de Cristo está un poco debilitado. Imagínense que yo suba con dolor de cabeza a compartir y predicar. No estamos de todo bien. Y a veces nos esforzamos. Pero debemos de ser sensibles. ¿Qué le digo yo? Manden un mensajito, hermana de Cita, estamos orando por usted, cómo sigue, cómo está. De poder saber cómo estamos mutuamente. Eso es lo que el apóstol Pablo nos pide. Fíjense lo que le decía a la iglesia de Macedonia y termino con eso. En Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Es Pablo hablando. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Palabra edificarlos, ¿sí? Seamos de edificación. No he codiciado ni la plata, ni oro, ni la ropa de nadie. Pablo hablando a la iglesia. Yo no deseo su dinero. No es mi intención el dinero. Luego Pablo dice: ustedes mismos saben bien que estas manos se ocupan de mi propia necesidad y de las de mis compañeros. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cuál era el trabajo del apóstol Pablo? Pablo hacía casas de campaña, las vendía, él trabajaba y dice: estas manos, ¿sí?, son testigo de que yo no codicio nada de ustedes, suplo de mis necesidades, aún así también ayudo a mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar, ¿qué? Duro para ayudar a los necesitados. Pablo hablándole a la iglesia de Macedonia, a la iglesia de Grecia, a aquellas iglesias que visitaba. Hey, con mi ejemplo, yo no he parado de trabajar y he sido ejemplo para poder ayudar a los más necesitados, recordando
lo que la palabra del Señor dice, lo que Jesús, el Señor dice. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay más bendición cuando damos que cuando recibimos. Apliquemos esos 3 principios bíblicos en nuestra vida en general. No digo vida espiritual ni vida carnal, porque no quiero que tengan vida carnal, que su vida sea completa la espiritual. ¿Sí? Somos cristianos aquí, somos cristianos en el trabajo, somos cristianos en la casa, somos cristianos en cualquier lugar. Porque a veces decimos, ore por mi vida espiritual, y por la vida carnal, ¿no? No, pues somos espirituales 100%. No podemos decir, no, solo en lo carnal, no, pastor, ahí me va muy bien. No, ahí va muy bien, no, hermano. Usted tiene que ser espiritual en todo momento, en su casa, en su trabajo, en la escuela, en la esquina, en el mercado. Apliquemos esos principios, saber que usted es útil y de bendición, caminar junto con su iglesia en el mismo espíritu y ser una parte del miembro de Cristo sensible a cualquier necesidad de su iglesia y del prójimo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque tú nos haces la invitación a fortalecernos como iglesia. Gracias porque la iglesia del Shaddai es una iglesia saludable, Padre. Gracias porque tú la mantienes firmes. Gracias porque tu palabra siempre nos alimenta, siempre nos nutre y nos confronta a ser mejores cada día. Si hay alguien aquí que no se ha sentido útil, Padre, muéstrale hasta dónde tú lo puedes llevar. Muéstrale que en tus manos, Señor, grandes proezas vamos a hacer juntos como iglesia, Señor. Recibe siempre toda la gloria y toda la alabanza, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, y decimos, amén. Dios los bendiga.